Bien, bueno, los niveles de la gramática, nosotros vamos a tener 5 niveles para poder, ¿sí? Lo que va a ser, digamos, la delimitación del estudio de la lengua castellana o de la gramática del español. Más allá de eso, esos 5 niveles son los que nosotros vamos a ver durante todo el libro, ¿sí? ¿Lo vamos a ver desarrollado en las actividades? Sí. ¿Lo vamos a ver desarrollado en los temas? También. Y lo vamos a estudiar también en base a cada uno y a la relación que contienen entre sí. Lo que es la semántica va a estudiar el significado de las palabras, es decir, cómo está formada esa estructura de las palabras y a qué significado responden. Por ejemplo, ¿por qué casa es un sustantivo? ¿Sí? Si nosotros vemos que casa es un sustantivo, vamos a decir que es un sustantivo ¿cómo? Y bueno, que puede ser concreto, que puede ser contable, que es individual, ¿sí? Y esa sería toda la clasificación semántica, por ejemplo, de casa. ¿Sí? La clasificación, por ende, semántica siempre se va a guiar de cómo se clasifica la estructura de una palabra, es decir, el significado. ¿Por qué decimos que es un sustantivo común? Porque designa una cosa. ¿Por qué es contable? Porque se puede medir, contar y demás. ¿Por qué decimos que es individual? Porque corresponde en su individualización a una sola cosa, es decir, en singular menciona una sola cosa. ¿Por qué decimos que es concreto? No es solamente porque lo podemos ver y tocar, sino también que lo podemos percibir y lo podemos en sí concebir. Ahora bien, más allá de eso, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Eso es el nivel semántico. El nivel morfológico estudia la forma de las palabras. Cuando yo me dirijo a la forma, no solamente voy a estar hablando de género y número, sino que vamos a estar hablando también, por ejemplo, en el caso del adjetivo, en cuestión de grado. Vamos a ver que el adjetivo en la unidad número 2 va a tener 3 grados, positivo, comparativo y superlativo. Además, en el verbo vamos a ver que el mismo va a estar conformado también por persona y que no va a tener género, no vamos a decir femenino o masculino, sino que vamos a decir persona, primera, segunda, tercera persona. Sí vamos a tener número, pero también vamos a tener un tiempo y vamos a tener un modo, ¿sí? Ahora bien, la sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Vamos a ver que dentro de la oración, esas palabras que conformaban el grupo semántico, ahora van a cumplir una función dentro de la oración. Por ejemplo, el sustantivo suele ser núcleo del grupo nominal. Ahora lo vamos a ver a eso, ¿sí? Y ese grupo nominal va a cumplir una función, por ejemplo, de sujeto de la oración, ¿sí? Posterior a eso, también vimos lo que es el nivel ortográfico. ¿Qué vamos a ver ahí? Las reglas. ¿Con qué se identifica el nivel ortográfico? Con los grafemas o las letras, ¿sí? Es decir, cómo se constituye. Por ejemplo, ¿por qué los verbos terminados en vir se escriben con B larga y no con B corta? Hay una regla. ¿Por qué antes de no sé, por qué van tildadas las palabras terminadas en N, S o vocal? Y porque son agudas, ¿sí? Para todo hay una regla, ¿sí? Y el nivel fonético o fonológico, digamos, lo que van a ver ahí claramente es cómo se pronuncia una palabra, es decir, el lenguaje oral de una palabra. ¿A través de qué? De los fonemas. Esto lo van a ampliar en cada una de las lenguas extranjeras en primer año. Van a tener práctica de la pronunciación en todos los años y ahí van a poder ver cómo se escribe una palabra en fonemas, ¿sí? En gramática del español también lo van a ver porque existen también los fonemas en español, ¿sí? Esos serían los niveles a grandes rasgos, digamos, de lo que yo había explicado. Ahora bien, ¿tienen dudas sobre los monolíteros, bilíteros y trilíteros, etcétera? Cuando nosotros hablamos de líteros, estamos hablando de letras. Cuando hablamos de sílaba, hablamos de la sílaba en sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo digo monolítero, estoy hablando de una palabra que tiene una sola letra. Por ejemplo, I. La I, digamos, de Y, ¿sí? Cuando hablo de bilíteros, estoy hablando de una palabra que tiene 2 letras. Por ejemplo, en. Cuando hablo de trilíteros, de 3 letras. Por ejemplo, con. Cuando hablo de polilíteros, estoy hablando de una palabra que tiene 4 o más letras. Por ejemplo, casa. ¿Sí? Esa es la cosa. Cuando hablamos de sílaba, es lo mismo, nada más que en cuestión de sílabas. Las contamos. Por ejemplo, monosílaba es una sílaba. Por ejemplo, con. Bisílaba es de 2 sílabas. Por ejemplo, casa. Trisílaba es de 3 sílabas. Por ejemplo, tesoro. Y polisílaba es de 4 sílabas en adelante. Por ejemplo, exaltación. ¿Sí? Los fonemas es lo que se divide entre barras. Recuerden eso, siempre se divide entre barras, se denomina la palabra en sí y es como nosotros pronunciamos esa palabra, ¿sí? Si lo pronunciamos con mucha fuerza, por ejemplo, la S, y está escrito con una C, lo vamos a poner con S, ¿sí? Las reglas de silabeo, eso lo había explicado también.
Tienen que tener en cuenta también el método de si, por ejemplo, comienza con una consonante o le prosigue una consonante y demás. Eso está en el libro y está re bien explicado. Bueno, lo de bioinformática ya lo había explicado. ¿Cuántos tiempos le darán para resolver el parcial? Eso, digamos, lo van a ver con las profes. Usualmente se le da entre 1 hora y media, pero este año creo que habían sido, si no mal recuerdo, 40 minutos o 1 hora, ¿sí? Si me ponen un ejemplo como querer, se marca como diptongo también, aparte del grupo mixto, depende de las cosas que le pongan. Usualmente ustedes sí lo van a marcar como diptongo, pero después van a ver que lo pueden marcar directamente como mixto, ¿sí? Eh, Bien, listo. Esas serían las dudas. Arranco con la unidad número 2. ¿No quedan más dudas? Buenísimo. Bueno, vamos a la unidad número 2. Ahora sí, me van a prestar muchísima atención. Si voy muy rápido, me frenan, ¿sí? Y vamos a empezar con lo que son las clases de palabra en la clasificación número 1. Cuando yo hablo de clases de palabras, me estoy dirigiendo a las palabras léxicas y gramaticales. Cuando yo digo que una palabra es léxica, es aquella, digamos, que también se denomina como léxica o abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que hace relación a aquellas palabras que tienen un significado propio y que no necesitan de otra palabra para poder entenderse. Eso es a grandes rasgos y con mis palabras lo que yo le puedo decir. Ahora, si lo quieren como el libro, creo que el libro les dice que son las llamadas llenas que tienen como un significado que se puede definir independientemente del discurso en el cual estén entabladas. Algo así se los dice. Ustedes lo que tienen que decir de eso es como les dije. Se llaman llenas porque no necesitan de otra palabra para poder entender su significado, sino que son independientes entre sí. Por ejemplo, un sustantivo. Si yo digo la palabra mesa, ¿se entiende lo que estoy diciendo o necesito de otra palabra para poder entender lo que es una mesa? ¿Se entiende o no, mesa? Sí. Bien. Ahora, Sí, se las entiende. clases de palabras gramaticales son aquellas clases de palabras cerradas. ¿Por qué? Porque necesitan sí o sí de otra palabrita o de otro sintagma para poder entender en el contexto en el que se usan. Si yo digo, por ejemplo, la preposición de, ¿ustedes entienden a lo que me refiero? Si yo solamente digo de, con, hacia, hasta, y no entienden hasta dónde, o por ejemplo, hacia dónde, o de qué estoy hablando, ¿se entiende? O sea, cuando yo necesito de otra palabrita para poder completar el significado de lo que estoy diciendo, vamos a hablar de aquellas clases gramaticales o cerradas. En cambio, cuando la palabra se entiende por sí misma, vamos a hablar de clases léxicas o abiertas. ¿Esa diferencia se entendió o no? Sí. Sí. Perfecto. Esto es fundamental porque se lo toman en el parcial. Márquenlo. Siempre se lo toman esa diferencia y muchos se equivocan, pero es así, ¿sí? Ahora, la clasificación, como les dice, dentro de las léxicas, ¿qué van a tener? Van a tener los verbos, van a tener algunos adverbios, van a tener las interjecciones, van a tener los adjetivos y van a tener los sustantivos. Dentro de las clases gramaticales, en cambio, van a tener los pronombres, las preposiciones, algunos que otros adverbios, las conjunciones y por último también van a tener los determinantes, ¿sí? Esa es la clasificación entre gramatical y léxica. Recuerden, léxica, significado propio. Gramatical, necesitan de otra palabra para poder entenderse, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las clases transversales, que esto es lo que más cuesta siempre y en realidad no es tan complicado cuando lo podemos explicar bien. Si yo hablo de las clases transversales, es cuando hablo de una clase de palabras, por ejemplo, un pronombre, que al estar ubicado dentro de la oración, en diferente función que realmente cumple como pronombre, va a terminar cumpliendo otra función. A ver, por ejemplo, que yo tengo el pronombre esta, ¿sí? Que es un pronombre demostrativo, ya lo vamos a ver, que indica cercanía en cuanto a la persona que estamos hablando, ¿sí? Si yo digo esta no viene más, que queda muy mal decirlo, me estoy refiriendo a una persona que todavía no viene, ¿no? Ahí está cumpliendo el rol de pronombre demostrativo. Ahora, si yo digo, estos autos están mal ubicados, ese estos, vamos a ver
que no cumple más la función de pronombre demostrativo, sino que va a ser determinante, ¿sí? Entonces, ¿qué significan las clases transversales? Son aquellas en donde una palabra tiene un significado propio, pero dependiendo del lugar en donde sean ubicadas dentro de la oración o dentro del texto, van a cumplir una función diferente a la que siempre tienen, ¿sí? Si yo digo, este avión, ese este no va a ser un pronombre demostrativo, porque está al lado de un sustantivo. Al estar al lado de un sustantivo, no es que deja de ser un pronombre demostrativo, sino que la función es lo que cambia. Por eso es una clase transversal, porque se transversa, digamos, la función que cumple la palabra dependiendo de dónde esté la ubicación. Y al estar al lado de un sustantivo, vamos a verlo ahora, que se denomina determinante, ¿sí? Porque la función primordial de determinante es de identificar al sustantivo, ¿sí? Eso es la clase transversal. Ustedes creo que tienen con el demostrativo este. Si yo digo este avión, ustedes lo están usando como determinante. Si yo lo quiero usar como adjetivo, puedo decir el hombre ese. Y si yo lo quiero usar como sustantivo, puedo decir esto no es broma. O sea, como pronombre, perdón. O sea, esto no es broma, porque esto está haciendo referencia a algo que ya fue nombrado o visto o percibido por las personas que están ahí, ¿sí? Y si lo quiero usar como adverbio, voy a decir vive por acá, suponte, ese acá o aquí va a ser también, no deja de ser un demostrativo, pero su función va a ser la de adverbio. ¿Estamos? Ahora bien, Una lo duda. vamos a ver bien. Cuando se realiza el análisis, funcionaría como determinante solamente en el nivel sintáctico. En el semántico seguiría siendo un demostrativo, ¿verdad? Depende de qué función esté cumpliendo, si está cumpliendo la función de demostrativo o si está cumpliendo, o sea, vos en el nivel semántico, si te piden clasificar semánticamente, por ejemplo, vos lo tenés que clasificar como un pronombre demostrativo. Ahora, si te piden en cuanto a la función, porque no te van a pedir claramente la semántica porque es más fácil, te van a pedir la función, vos sí o sí tenés que ver en dónde está ubicado ese si está como ubicado como un pronombre o está ubicado como un demostrativo, un determinante. Si está como un determinante, vos no podés poner, es un pronombre demostrativo que está funcionando como un determinante. No, ponés determinante directamente, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. No les van a Sí. decir, significar semánticamente las siguientes palabras, 2 puntos, y le van a poner casa, 2 puntos. No, chicos. Les van a pedir la función directamente. Para entender la función, ustedes primero tienen que entender la semántica, ¿sí? Y para entender la semántica hay que ver los grupos y cada una de las cosas que se encuentran dentro de los elementos de la unidad número 2 y 3. Ahora, en la unidad número 1, a ver, en la actividad número 1, ¿qué les pide? Les pide que tienen un texto y ustedes tienen palabras resaltadas. ¿Solo la clase gramatical puede ser transversal? No. No, no, no. Todas las palabras pueden ser transversales dependiendo en dónde estén ubicadas. Ustedes van a ver que, por ejemplo, sucede con los demostrativos, pero la función que cumplen va a ser cualquiera. Pueden funcionar, los demostrativos pueden funcionar como adjetivos, como pronombres, como sustantivos. O sea, lo van a ir viendo durante todo el periodo, digamos, de la unidad número 2. No se preocupen por eso, pero lo vamos a ir viendo, ¿sí? Cualquier palabra puede ser una clase transversal ubicada dependiendo de dónde esté digamos, tomada. Ahora, la actividad número 1, ¿quién la quiere hacer? A ver, ¿quién pudo clasificar eso teniendo en cuenta si son gramaticales o si son léxicas? Yo la hice. Bueno, dale, Franca. Como palabra léxica puse estiradas, veía, olor y último. Y como palabra gramatical puse sobre, del, que, bajo y ni. Bien, muy bien. Ahora, ¿me podés decir qué es cada cosa? ¿Te animás? Sí, a ver. Sobre es preposición, Muy bien, estiradas, adjetivo, muy bien. del, conjunción, Es una de, contracción ah, de Manel, contracción, ¿sí? dale.
el veía verbo, Muy ni, bien, conjunción, muy bien. olor sustantivo, eh, qué pronombre, ¿Qué que ahí tipo no de sé, pronombre? el, no, Relativo. eso, Pronombre relativo, ¿sí? Bien. bien. Bajo, Bajo, preposición y último bien. adjetivo. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien, Franca. Ahora, Franca, ¿hiciste la 2 en donde tenés que ubicar la palabra sobre, que es una palabra gramatical, pasarla a una palabra léxica? Sí, A ver. lo usé como sustantivo y puse Marta abrió el sobre con mucho entusiasmo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bien, ahora, la 3, ¿alguien la hizo? Que se anime a hablar, que no sea Yo, Franca. yo Dale, Barbie, dale. en el primero puse como adjetivo porque modifica el sustantivo. Eh, en el segundo puse como verbo. En el tercero puse como adverbio. Eh, en el cuarto puse como preposición y el último puse como Bien, sustantivo. bien. Perfecto. ¿Cómo sabemos cuándo es una contracción? Les digo las dos contracciones para que lo anoten. Hay dos contracciones solamente, del y al. El del, ahí se los escribo por acá si ya les queda. ¿Sí? ¿Bajo es adverbio? No. Ahí les explico por qué bajo ahí no es adverbio y es adjetivo, como dijo Barbie. ¿Sí? Les voy a escribir acá las contracciones para que les queden, ¿sí? Memorícenselo. Ahí está. Son las dos contracciones, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Por qué Juan no pudo ingresar a la policía es demasiado bajo? Decimos que es adjetivo y no decimos que es un adverbio. Porque no está modificando al verbo. La diferencia, el que, no sería conjunción, en realidad el que lo van a ver como una conjunción de una subordinada de sustantiva en primer año. Al que ahora lo van a ver como un pronombre relativo y con tilde lo van a ver como un pronombre interrogativo o exclamativo, ¿sí? Es eso. Ahora, sí, son los dos adverbios ahí, ¿sí? Demasiado y bajo, son los dos adverbios, ¿sí? A ver, les voy a decir una reglita para que la anoten. Ahora, cuando la palabra está modificando a un sustantivo, vamos a decir que es un adjetivo, ¿sí? Ahora, cuando la palabra modifique a un adverbio, a un verbo o a un adjetivo, vamos a decir que es un adverbio. ¿Repito? Sí, por favor. Bien. Cuando una palabra modifica un sustantivo, va a ser un adjetivo. Cuando una palabra modifique a un verbo, a otro adverbio o a un adjetivo, va a ser un adverbio. Esa es la regla general para que la sepan de ahora en más. ¿Sí? Recuerden, si modifica un sustantivo, es un adjetivo. Si modifica a un adjetivo, a otro adverbio o al verbo, es adverbio. Fíjense la primera. Juan no pudo ingresar a la policía, es demasiado bajo. ¿Quién es bajo? Juan. ¿A quién estoy modificando? Al sustantivo propio. Por eso es bajo adjetivo. ¿Qué es demasiado? Ese demasiado se denomina como adverbio intensificador, porque estoy intensificando y le estoy dando más características que tiene el propio adjetivo, ¿sí? Entonces, demasiado, por ejemplo, si yo digo es muy lindo, ese muy es otro adverbio intensificador, ¿sí? ¿Y a quién modifica? Abajo, ¿sí? Y ese bajo, ¿a quién modifica? A Juan. En cambio, en hablaban demasiado bajo, ¿cómo te está contando? ¿Te está diciendo que alguien es bajo o cómo hablaban? Como hablaban. Bien, entonces, si modifica un verbo, ¿qué dijimos que era? Un adverbio. ¿Qué es el demasiado? Es otro adverbio que está modificando a un adverbio. Por eso les dije que los adverbios pueden modificar
Asimismo, como adverbios, o pueden modificar al verbo o a un adjetivo. Por ejemplo, ahí arriba, demasiado, que es un adverbio intensificador, está modificando a bajo, que es un adjetivo. Y en hablaban demasiado bajo, ese demasiado está modificando a bajo, que a su vez es un adverbio, y ese adverbio a su vez está modificando a hablaban, que es un verbo. ¿Se entiende? O hice un trabalenguas. ¿Se entiende? Sí, se Frank, entiende. decime. Sí, se entiende. Trabalenguas. Por Un ejemplo, trabalenguas. lo Sí. encontraron bajo la cama. Ese bajo, ¿a quién modifica? Lo encontraron bajo la cama. A nada porque es una preposición. Te estoy diciendo dónde lo encontraron. Ah, bien, gracias. De nada. La preposición, más allá de eso, en ese caso, la sintaxis sería dónde lo encontraron. Complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Esa sería la función sintáctica. ¿Hay Una otra pregunta. duda? Una No, de nada. pregunta. La palabra bajo hablaban demasiado bajo. O sea, Sí, modificaría hablaban, pero sí. como un adverbio o como un adjetivo. Adverbio. Eso no es un adjetivo. Ah, bien. ¿Sí? Por eso hablamos de las clases transversales antes, por eso se las expliqué antes. Fíjense, como una palabra, dependiendo de dónde esté ubicado, puede ser diferentes cosas. ¿Sí? En la primera es un adjetivo, en la segunda es un verbo, en la tercera es un adverbio, en la cuarta es una preposición, y en el último es un sustantivo. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo adelante del sustantivo? Un determinante, que es el. Y siempre que tengo un determinante adelante, lo del lado es un sustantivo. Esa es otra reglita que la vamos a ver y se las voy a hacer escribir para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, Agus, yo tengo ¿qué una tuvimos? pregunta. Sí, Mirko. Nos interesa saber en este momento cuándo el adverbio puede pertenecer a una clase gramatical o léxica? ¿O no nos importa eso ahora? Sí, va a ser una clase léxica, va a ser una clase léxica cuando tenga un significado. Si yo digo cerca, ¿qué significa? Que algo está cerca, no hace falta tener otra palabra. Ahora, si yo digo más, no me indica solamente cantidad, sino que necesito saber más qué. ¿Se entiende? Ah, sí, perfecto. Sí. Cuando tienen un significado propio, como decir, por ejemplo, lejos, cerca, mañana, pasado, pasado mañana, que me indica tiempo y que yo ya sé lo que significa, ¿sí? Ahí es léxico. Ahora, cuando sí o sí necesito otra palabra para poder intensificarla, como por ejemplo, demasiado, yo sé que es mucho, pero demasiado qué. O por ejemplo, muy, muy qué. O por ejemplo, más qué. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para responder la pregunta número 3? ¿Qué les dije recién? ¿Qué tuvimos en cuenta entonces? ¿El lugar que ocupa en la oración? ¿O a qué Muy modifica? bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se Clases llama? transversales. Ahí está. Eso tuvimos en cuenta. ¿Sí? Bien. La unidad número 4, la actividad número 4 tienen que usar claramente la palabra medio como un determinante, como un sustantivo, como un adverbio y como un verbo. ¿Alguien lo hizo? Yo Bueno, lo digo. dale. Puse como determinante, se tomó medio vaso de Coca-Cola. Medio vaso, muy bien. Estoy Después modificando a vaso, claro, sustantivo. como sustantivo, debemos esterilizar el medio de cultivo. Oh, ¿qué nivel? Los medios de cultivo. Bien, Claro. muy bien. Tenemos un determinante delante, por ende medios pasa a ser un sustantivo. Bien. Y después como adverbio, se te ve medio enfermo. Medio enfermo, muy bien. Ahí está calificándolo en cantidad, muy bien, muy bien. ¿Y como Y como verbo? verbo, medio para que el conflicto termine. Medio, del verbo mediar, muy bien. Ojo que no es midió, no van a querer cambiar la E por la I. Del verbo mediar viene el medio, ¿sí? Medio para que no para que no haya problemas, ¿sí? Muy bien, Juliana. Bueno, ¿quedaron claros entonces las clases de palabras léxicas y gramaticales y clases transversales? ¿No hay ninguna duda? Bien, No, todo bien. perfecto. Entonces eso, no se vayan a querer equivocar en el examen. Se te ve medio enfermo. Ese medio te está indicando o sea, está modificando a enfermo. Y enfermo pasa a ser un adjetivo. Si modifica un adjetivo a otro adverbio o al verbo, siempre es un adverbio, ¿sí? El determinante tiene que ir al lado de un sustantivo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver el determinante. Ya lo vimos como clase transversal, pero ahora lo vamos a identificar bien, que es un determinante y demás, ¿sí? No se preocupen.
Si no entendiste la oración de Juliano ahí, como determinante, Juliano puso, ¿cómo pusiste? Media jarra, por ejemplo, Se tomó medio vaso de coca. ahí está, medio vaso de coca. Ese medio no te está indicando cantidad, sino que es un cuantificador, ¿sí? Vamos a ver que los cuantificadores pueden ser determinantes siempre que estén al lado de un sustantivo, ¿sí? Y como verbo es del verbo mediar. Él medió para que sus padres no se pelearan, suponte, ¿sí? Está en el medio de la calle. Ahí es un adverbio. Está indicando en dónde está, ¿sí? Ahí está cumpliendo la función de adverbio. Lo partió en el medio. ¿Está bien? Sí, sí tiene un determinante delante. Muy bien. Y medio kilo de helado. Sí, exactamente. Ahí sí, porque el sustantivo es kilo. Muy bien. Muy bien, Emilia. ¿Sí? No, de nada. Qué chicos inteligentes. Ah. La chica es media inmadura. Ahí es adverbio. Muy bien, exactamente. Te está indicando un adverbio intensificador de cómo es. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Lo son, no se preocupen. ¿Lo dejaron medio sucio como adverbio? Sí. Como adjetivo, no. Porque sucio sería el adjetivo. Como medio, como adverbio, ahí sí. ¿Estamos? Exactamente. Me están diciendo los mismos ejemplos, nada más que están cambiando los adjetivos. Fíjense. Lo dejaron medio sucio, lo dejaron medio enojado, es lo mismo, ¿sí? Está a medio camino, ahí es un adverbio. ¿Sí? ¿A dónde está? Las joyas quedaron en el medio. Ahí es un sustantivo, ¿sí? Tenemos el adelante, que es un determinante, por ende, todo lo que está al lado del determinante. Él corre muy lento. ¿Verbo? ¿Qué cosa el verbo? No entendí. Corre es el verbo. Y como sustantivo verbo, ¿cómo se usa? ¿Qué cosa? ¿La palabra medio? Ahí tienen un ejemplo que puso Rocío. Las joyas quedaron en el medio. Medio, o por ejemplo, los medios de televisión, ahí tienen otro sustantivo. ¿Sí? Y como verbo, del verbo mediar. ¿Entendió? Medio poco. Si poco viene a ser un adverbio. Medio, ¿qué es? Es otro adverbio que lo está modificando. ¿Sí? Él corre medio lento. Ah, está. Medio lento, ahí sí es un adverbio. No, no puede ser verbo ahí. ¿Sí? Corre es el verbo. ¿Sí? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ¿quedó claro entonces? ¿Podemos proseguir con lo que es la preposición y conjunción? Bien. Bueno, hoy chicos vamos a tener hasta las 6:15 nomás porque yo tengo examen. Sí, en lenguas van a rendir los días sábados también. Y no les quepa duda que también pueden llegar a rendir un domingo. Pero bueno, yo rindo en un rato, así que tengo que ir a estudiar, ¿sí? Qué bello. Sí, muy bello. Así que aprovechen esta instancia que es tranquila, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que es la preposición y la conjunción. Eso de los domingos es chiste, chicas, ¿sí? Pero no les van a tomar un examen un domingo, pero sí capaz que les hagan estudiar un domingo para un lunes o martes. En fin, vamos a ver lo que es la preposición y la conjunción. Son clases de palabras gramaticales. Y si hablo de que es una palabra gramatical, ¿tiene significado propio o depende de otras palabras para poder entenderse dentro de la oración? Depende. Depende de otra. Muy bien, bueno, quedó clarísimo eso, lo veo, ¿eh? Más vale que no se equivoquen en el parcial en eso. Bueno, la preposición y la conjunción entonces. Cuando nosotros hablábamos anteriormente, en base a la gramática, antes de la nueva gramática, digamos, decíamos que las preposiciones y las conjunciones se las denominaba como una serie de partículas o vocablos de enlace. Es decir, que unían palabras. Era lo único que se decía, ¿sí? Actualmente podemos decir, digamos, que tanto la preposición como la conjunción no tienen un significado léxico propio. Es decir, que son clases de palabras gramaticales. Pero ¿cuál va a ser la función primordial de la preposición y la conjunción? Ser aquellas palabritas que van a organizar los grupos o sintagmas. Sintagma significa una oración larga o un contenido largo, ¿sí? Con diferentes palabras para completar lo que es una unidad mayor. ¿Y cuál es la unidad mayor? La oración, ¿sí?
Como preposición, y ahora le van a agregar un par de cosas ahí, vamos a decir que es una clase gramatical cerrada porque, como dijimos, necesita de otra palabra para poder entenderse. Dentro de las preposiciones hay dos arcaísmos. ¿Qué significa arcaísmos? Es decir, que están caídas en desuso. ¿Cuáles son? Cabe y so. Aún así, nosotros las vamos a nombrar. No significa que las usemos, ¿sí? ¿Cuáles son las preposiciones? ¿Alguien que las sepa de memoria? Las tienen que saber a estas, ¿sí? Todas. Lo mío es ¿Alguien que las... ridículo porque me la sé con un cantito, pero bueno. Tenemos, La digo. creo que hay preposición de tiempo, de lugar, puede ser, de espacio, tiempo, si no me equivoco. ¿Qué cosa, Leandro? No entendí. Las preposiciones pueden ser de tiempo, de lugar, no me acuerdo las otras, pero no sé si estarán en lo No sé correcto. cómo las he clasificado, pero olvídense de esa clasificación. No Bien, sé. bien. Yo les puedo decir si querés. Dale, díganmelo uno, pero las preposiciones no se clasifican ni de lugar ni de tiempo. Si a ustedes les sale más de decir, por ejemplo, de tiempo, de decir hasta, por ejemplo, y les recomiendo más, genial. Pero semánticamente las preposiciones buscan contribuir y crear un significado dependiendo del tipo de relación que establezcan. Y vamos a ver que semánticamente no es que se clasifiquen en una clasificación como si la conjunción, ¿sí? Ahora, alguien que me las diga. Yo les digo, Dale. a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. Muy bien, perfecto. Ahora bien, morfológicamente las palabras son invariables, las preposiciones. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando vimos que las palabras dentro de la morfología podían ser variables e invariables? Que yo les había dicho que íbamos a decir invariables cuando no tenían accidentes gramaticales. ¿Y cuáles eran esos accidentes gramaticales o morfológicos? El género, número, o bueno, en el caso del verbo, persona, tiempo y modo. ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. en este caso, lo que nosotros vamos a ver es que la morfología, digamos, en base a la preposición, no tiene género ni número, porque yo no puedo decir que Asia es femenino plural o masculino singular, suponte, ¿sí? Entonces, las preposiciones carecen de accidentes morfológicos. Puede ir fácilmente eso en un verdadero y falso. Ojo, ¿eh? Semánticamente ya dijimos que buscan contribuir a crear un significado, es decir, dependiendo del tipo de relación que establezcan dentro del sintagma. Y sintácticamente vamos a ver que va a cumplir la función de relacionar diferentes elementos en base a subordinar, por ejemplo, un complemento dentro del predicado o un núcleo, por ejemplo, dentro del sujeto. Por lo tanto, sintácticamente va a cumplir el rol de ser núcleo, y esto lo anotan, núcleo del grupo preposicional. Y ahí al grupo preposicional le hacen mucho colorcito, lo colorean como quieran, porque de ahora en más no vamos a hablar más de que esto es una preposición, sino que vamos a referirnos a la preposición como grupo preposicional. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es el grupo preposicional? Es aquel que se conforma por una preposición más un término. Ese término, ¿qué puede ser? Cualquier otro grupo. Generalmente es un grupo nominal, ¿sí? Bien, ¿cuál es la función sintáctica de la preposición entonces? Conformar y ser núcleo del grupo preposicional para poder entablar relaciones dentro de un texto o dentro de un sintagma. ¿Cómo se conforma ese grupo preposicional? Una preposición más término. ¿Qué es un grupo nominal? Lo vamos a ver cuando veamos sustantivo. Ahora estamos en preposición, ¿sí? Entonces, grupo preposicional, ¿cómo se forma? Preposición más término. ¿Cuál es la función de ese grupo preposicional? Y va a depender mucho de dónde esté ubicado. Si nosotros hablamos de grupo preposicional dentro del sujeto, vamos a decir que cumple la función de modificador preposicional. Entonces, en ese cuadrito que ustedes tienen, creo que tienen un cuadro, ¿puede ser? Sí, sí, lo ¿Tienen un tenemos. cuadro? Bien, buenísimo. En base al grupo preposicional, ustedes van a tener un cuadro que creo que si les dice que modifica un adverbio, un sustantivo y un adjetivo, tienen un ejemplo en el medio y después tienen una función que dice se trata de un modificador preposicional. Ahí al ladito le agregan
siempre que esté dentro del sujeto. ¿Sí? Si modifico un verbo, ¿en qué parte de la oración va a estar? Sí, la preposición es el núcleo del grupo. Siempre que empiece con una preposición va a ser grupo preposicional. ¿Podrías Perfecto. explicarlo de nuevo? Sí. A ver, yo tengo un grupo preposicional. El grupo preposicional va a estar conformado por una preposición más término. Por ejemplo, si yo digo la casa de mi abuela. La casa lo vamos a ver como si fuera un grupo nominal, porque tiene como núcleo un sustantivo. De mi abuela, como empieza con una preposición, va a ser grupo preposicional. ¿Sí? ¿Se entiende? Es eso el grupo preposicional. Ahora, dentro de la oración, el grupo preposicional va a cumplir diferentes funciones. Y eso va a depender si está dentro del sujeto o si está dentro del predicado, porque si modifica un verbo está dentro del predicado. Dentro del sujeto, si modifica a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, va a ser modificador preposicional. Después vamos a ver también que ese modificador preposicional puede estar en el predicado, pero eso lo vamos a ver en unidad 4 y 5, ¿sí? Por ahora márquenlo así. Y si modifica a un verbo, ¿sí? Sí, esa sería la función, ¿sí? Semánticamente, el grupo se va a denominar grupo preposicional, semánticamente. Sintácticamente, la función sería complemento circunstancial de lugar, ¿sí? ¿En dónde estoy? En la casa de mi abuela. Todo eso sería complemento circunstancial de lugar. Pero no se arraigan con eso ahora, no se adelanten porque me van a decir ahora, pero acabas de decir que la sintaxis es el grupo preposicional. Vayan despacio. Primero tienen que entender la semántica para poder entender la sintaxis, ¿sí? Quédense con lo que yo les voy diciendo. El grupo preposicional es aquel que empiece con una preposición y luego un término. Ese término puede ser un grupo nominal u otra palabrita, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se forma el grupo preposicional? ¿O cuál es la función que va a tener? Dependiendo de dónde esté ubicado. Si está ubicado en el sujeto o modifica a un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, va a ser un modificador preposicional. Y si modifica un verbo, puede ser cualquier tipo de complemento. Un complemento directo, un complemento indirecto, uno de régimen, un atributo, un complemento agente o un complemento circunstancial. ¿Se entendió? No les voy a explicar ahora lo que es un complemento directo, lo que es un complemento indirecto, lo que es un complemento predicativo, complemento agente y demás, porque eso es unidad 4 y 5. Para poder ustedes entender por qué es un complemento directo, primero tienen que ver voz pasiva, tienen que ver los pronombres y tienen que saber pasar a voz pasiva algo, ¿sí? Porque son los 3 pasos del complemento directo. Hacer una pregunta, reemplazar por pronombres y pasarlo a voz pasiva. Si puedo hacer todo eso, estoy ante un complemento directo. Pero yo para poder explicar voz pasiva tengo que explicar primero verbo, ¿sí? Por eso les digo que no se los voy a explicar ahora. Lo mismo pasa con el complemento circunstancial. Antes tienen que ver adverbio, y adverbio está en la unidad número 3. Complemento de régimen, tienen que ver verbo. Atributo, tienen que ver verbo. Complemento agente, tienen que ver voz pasiva, que es verbo, ¿sí? Y el complemento circunstancia, como les dije, tienen que sí o sí ver adverbio. ¿Estamos? Entonces, no les voy a explicar ahora los complementos, porque eso lo vamos a ver en unidad número 4 y 5. ¿Quedó claro, no? Pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto. El grupo preposicional se forma con una preposición más un término, ¿sí? Y listo. Es lo único que tienen que saber ahora. Ahora bien, ¿qué son las locuciones preposicionales? Las locuciones preposicionales son formas fijas que van a tener diferentes matices en base al significado, ¿sí? Como todas las locuciones, digamos, van a tener o se van a aproximar, digamos, a un cierto paradigma abierto dentro de la oración. ¿Cuál es la forma de indicar lo que es una locución preposicional? Bueno, vamos a tener 3 formas, las van a anotar porque ahí tiene una sola. Preposición más sustantivo más preposición. La segunda forma es sustantivo más preposición. Y la tercera forma es preposición más sustantivo. ¿Sí? Entonces, 3 formas. Preposición más sustantivo más preposición. Sustantivo más preposición o preposición más sustantivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Sí. ¿Quién hizo la actividad número 2? ¿Alguien que se anime a leerla?
¿Yo Ah, puedo ser? perdón, me olvidé de agregarles algo. Vayan de nuevo al grupo preposicional. Vieron que dijimos que el grupo preposicional siempre empezaba con una preposición más término, ¿no es cierto? Bueno, le van a agregar también que puede empezar con una contracción, ¿sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, al parque y tienen que clasificar en el grupo semántico, van a poner grupo preposicional. ¿Por qué? Porque al es una contracción de a más el y a es una preposición, ¿se entiende? Entonces, ojo con eso. Se las tiro porque es un dato y siempre lo suelen poner y terminan poniendo cualquier cosa ahí. Entonces, si empieza con una contracción o preposición más un término, es grupo preposicional. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bueno, la actividad número 2, ¿alguien la lee? ¿Alguien que se anime? Yo puede ser. Dale, No Leo. sé. Dale, Bueno, Leo, dale. actividad 2. Al siguiente texto le faltan las preposiciones. Repóngalas Bien. teniendo en cuenta su sentido. A los blancos señalados con una X, complételos con una contracción articular, al y del. Bien. Léemela al texto. Ah, leo todo, sí, perdón. A ver, acá voy. Me fui. A ver, aquí está. La vieja Carvela y los dos bergantines vienen el medio soleado Paraná. Los Bien. repobladores, Ah, hasta léemelo ahí. resuelto. ¿Lo tenés resuelto? No, todavía no lo resolví. Disculpe. ¿Alguien que lo haya hecho? Yo lo tengo O sea, resuelto. Yo también lo tengo resuelto. bueno, alguien que lo tenga resuelto, cualquiera de los dos, léalo. Mándale, Milagro. Bueno, por, del, entre, Pará, Mili, lee el texto para ver si tiene sentido o no. ¿Sí? bueno. Dale. La vieja Carabela y los dos bargatines vienen por el medio del soleado Paraná, entre los repobladores de Buenos Aires. Los demás cubren la distancia entre Asunción por tierra, arreando la caballada y los vacunos. Para tantos hombres solo hay una mujer, Ana Díaz. Las otras Ahí, bajarán al ahí, caserío más tarde. muy bien. Eso está bien, pero es entre tantos hombres, solo hay una mujer, porque no es para los hombres la mujer, ¿sí? Es que entre tantos hombres, solo hay una mujer. Si yo pongo para tantos hombres, solo hay una mujer, queda como que esa mujer es para todos esos hombres, ¿sí? Entonces, entre tantos hombres, solo hay una mujer, Ana Díaz. Las otras bajarán del caserío más tarde, ¿sí? Bien. Bien, pero está ahí. Por el puente de la nave San Cristóbal, Juan de Garay conversa con los jefes y Ana remienda un jubón azul. Las voces patricias de Gonzalo, Rodrigo y Alonso suenan a torno, robustas, discutiendo la traza del futuro escudo de la ciudad. Bien, Ana, ahí escucha, pone entorno, no existe atorno, ¿sí? bien. Es entorno, ¿sí? Entorno, robusta, discutiendo la traza del futuro escudo de la ciudad. Ujú. Ana corta una hebra con los dientes y mira el paisaje de la ribera. Pronto llegarán. Bien, puede ser desde la ribera también, ¿sí? De o desde va a quedar bien. Han partido de Asunción durante el mes de marzo, luego hicieron escala en Santa Fe y reanudaron el viaje en mayo, desde la segunda quincena. Se les Bien. incorporaron algunos hombres, pero ella sigue siendo la única mujer. Bien, ahí está bien, sino también puede ser. Han partido de Asunción en el mes de marzo, luego hicieron escala en Santa Fe y reanudaron el viaje en mayo durante la segunda quincena. ¿Sí? También puede ser así. Pero está muy bien, Milagro, ¿sí? Gracias. Muy bien. Bueno, ¿alguien hizo la 2 y la 3? Alguien que me las haga rapidito, así pasamos a la conjunción, ¿sí? La hice. Dale. Alguien dijo unas palabras conciliadoras con respecto a la discusión. Porque hay que completar con... Alguien dijo unas palabras conciliadoras con respecto a, muy bien, locución preposicional. Bien, ¿la ve? Sí. Se hicieron modificaciones de acuerdo a tu pedido. Muy bien, de acuerdo a, bien. Pusieron cartones en lugar de vidrios, por eso todavía sigue entrando frío.
Por eso sigue entrando. Bien, en lugar de, muy bien. Por encima de todo está la opinión de nuestros padres. Bien, por encima de, muy bien. Miraba a través de la ventana cómo caían las últimas hojas del fresno. Muy bien, Juliano, muy bien. ¿La 3 le hiciste? Sí, puede ser. Sí. A ver, alguien dijo unas palabras consideradas en medio de la discusión. Sí, sí puede ser. La 3. En contra de, o sea, la primera, en contra de todos los pronósticos, el avión despegó puntualmente con destino a, subrayada con destino a, nuestras ansiadas vacaciones. Observábamos densos nubarrones a través de las ventanillas. No era fácil mantener la calma en medio de la inminente tormenta. Todos estábamos medios nerviosos, con excepción de mi hija menor. Después, al último, la última oración, si todo salía de acuerdo con lo previsto, y nada más. Mira, Juliano, no te puedes equivocar en locuciones preposicionales en el parcial. Bueno, te sale bien. Gracias. El número 5, la actividad número 5, en donde les dice que señalen con una flecha qué palabras modifica, no se preocupen si se equivocaron o no les salió, porque eso no se los van a tomar. ¿Sí? Tranqui, ¿estamos? Porque me preguntaron un montón, no entiendo esto, que me lo van a tomar. No, no se lo van a tomar así, porque no hay tiempo, chicos. Pero esto es sí necesario para que ustedes puedan ver a qué clase de palabra está modificando, ¿sí? Por ejemplo, difícil de doblegar. De doblegar está modificando a difícil, no a árbol. Muchos me decían árbol. Árbol de doblegar no se puede decir. De doblegar está modificando a difícil, entonces es un adjetivo. Ahí ponen difícil, grupo preposicional de doblegar, modificación a un adjetivo. Listo. Si es complemento de verbo, ponen simple o complejo. Eso es dependiendo, ¿sí? Va a ser simple cuando tenga una sola preposición. Va a ser complejo cuando tenga dos o más preposiciones. Por ejemplo, el caso de para conversar con su aliado tiene dos preposiciones, para y con. Entonces ahí van a poner complejo, por ejemplo, ¿sí? Suponte. Después van a poner, si no es complejo, van a poner simple, porque tiene una sola preposición. Por ejemplo, de sobrellevar semejante adversidad. Tiene la preposición de nomás. ¿Sí? Les tiro el dato porque eso no está en el libro y se lo toman. ¿Cuáles modifican si hay tiempo? Esto, si quieren, lo hacemos la clase que viene, que vamos a tener más tiempo. Total, no vamos a terminar la 2 ahora, ¿sí? Porque quedan 15 minutos, quedan nomás, y quiero terminar de dar conjunción hoy. Así la clase que viene lo hacemos, ¿sí? Pero quiero terminar con preposición, con el ejercicio número 6, que alguien me lo va a hacer ahora, alguien que no sea Juliano, ¿sí? Y ya lo voy a volver a explicarlo, no te preocupes. Vamos a ver bien eso. Al último, de hecho, de esta unidad, ustedes tienen para ejercitar mucho grupo preposicional, nominal y también adjetival, ¿sí? Bueno, en el número 6, ¿quién la hizo? A la actividad número 6. Yo la hice. Bueno, dale, Emilia. ¿No? Bueno. De acuerdo con lo convenido, ahí le marqué 2 líneas. De acuerdo. Bien. Bien. No hablaron más acerca de, ahí, en D le marqué una sola, la Bien, penosa cuestión. Eso está mal, mira. De acuerdo con es una locución preposicional y acerca de también es una locución preposicional. Ah, es verdad. Que yo les dije recién que agregaran. Sí, sí, sí. Que les dije sustantivo más preposición. Bueno, ahí tienen, acerca de. ¿Sí? Bueno, en el otro lo encontré junto a su perro. Al A le puso una sola línea. Herido Bien. Detrás de la iglesia. A ver, pasa lo mismo de nuevo. Junto a sería y detrás de. ¿Se entiende? Ah, listo. Sí. Junto a, locución preposicional, detrás de, locución preposicional. ¿Sí? Bien. Durante, ahí le marqué una línea, la conferencia estuvo siempre frente a mí. Bien. Frente a, sí. Ojo. Es un pronombre personal, ¿sí? Bien. Entonces, Bueno. durante preposición, frente a, locución preposicional. Muy bien. Sí, sí. Se defendió a fuerza de locución, argumentos de ingenio. Ese de es una preposición. Muy bien. Mediante un engaño consiguió lo que quería. Mediante le puse ahí una sola línea. Bien, perfecto.
Alrededor de la casa, alrededor de él le puse 2 líneas, la casa había crecido un yuyo difícil de combatir. Bien. Después El de veía... combatir, mira, ¿Cómo? alrededor de sería una locución Sí. preposicional. Sí, De, el de último, sería una preposición, ¿sí? sí, ahí está. Veía a través de una locución los vidrios empañados con una sombra que, preposición, se desplazaba sospechosamente. Bien, no. La única locución preposicional que hay ahí es a través de, que es un Sí. pronombre relativo, ¿sí? Ese que es un pronombre relativo, ojo con eso, ¿eh? Ahí No está. hay ninguna otra preposición ni nada. Eso lo otra vez. Bien, ahora sí, vamos a ver la conjunción, y acá le van a agregar un par de cosas, ¿sí? Porque alrededor de, ¿sí? Ahí tenemos, yo había dicho, recién acabo de explicar, que no solamente va a ser conformada la locución preposicional con una preposición, sustantivo más preposición, sino que puede ser también sustantivo más preposición o preposición más sustantivo, ¿sí? Alrededor de es lo mismo que junto a o detrás de, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Déjamelo pensar para la clase que viene, Vicky, porque la verdad que ahora no se me ocurre ninguno, pero lo voy a buscar para la clase que viene, ¿sí? Así lo agregan por las dudas y lo tienen y ya saben. Bien, la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Bueno, sabemos que es una clase gramatical, porque depende de otras para poder tener significado. No funcionan solo dentro de la oración, pero sí van a establecer 3 tipos de relaciones. Por ende, la conjunción se divide en una clasificación semántica de 3 tipos: disyuntivas, copulativas y adversativas. Ustedes no me acuerdo si en el libro, perdón chicos, pero yo me sé más o menos el libro de memoria, no les miento, porque siempre damos clases, pero más allá de eso también como, digamos, ya estoy como medio acostumbrada al libro, creo que ustedes tienen un cuadro, ¿sí? En donde les dice, creo, disyuntiva, adversativa y copulativa, después les dice las conjunciones, unos ejemplos y el significado que tiene cada una. ¿Puede ser? Sí, Sí, bien. sí. Buenísimo. Bueno, semánticamente, recuerden, es una clase gramatical, por ende, sí o sí, necesita de otra palabra para poder significar plenamente. No pueden funcionar sola, pero sí pueden establecer ciertas relaciones. ¿Cuáles son las relaciones que puede establecer? De unión o de suma, siempre que sean copulativas. ¿Cuáles son? Son 3. I, E, ni. El E se va a usar claramente cuando la otra palabra empiece con I, ¿sí? Las disyuntivas son aquellas que te van a hacer elegir o alternar entre una cosa u otra. Por eso se usa o, u. Va a usarse u cuando la otra palabra empiece con o, ¿sí? Y adversativas las vamos a usar para contraponer algo, ¿sí? Oponer algo a otra cosa. Yo quiero esto, pero mañana quiero esto. ¿Cuáles son? Pero, más, si no, sin embargo, no obstante y sino que. Además, el sin embargo, el sino que y el no obstante son locuciones conjuntivas porque están conformadas por 2 o más palabras, ¿sí? Ahora bien, ¿quedó claro eso? Esa clasificación semántica, ¿cómo se dividen? Bien, ¿qué van a poner acá, chicos? Sintácticamente, las conjunciones van a ser palabras funcionales que van a actuar como nexos. Anoten esa palabra, nexos con X. Nexos. ¿Cuál es la función sintáctica de la conjunción? Ser un nexo coordinante. Nexo coordinante. ¿Y ese nexo qué va a unir? Y depende. Puede unir palabras, por ejemplo, vino y coca. Puede unir, por ejemplo, las gaseosas y las galletas, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay 2 grupos. Hablamos de grupos cuando une 2 o más palabras, ¿sí? Por ejemplo, las gaseosas, grupo nominal, porque tiene un determinante más un sustantivo, y el nexo coordinante, las gaseosas, por ejemplo, de nuevo, tenemos otro grupo nominal, ¿sí? Son 2 grupos de palabras. Entonces, va a unir palabras cuando sean palabras sueltas, va a unir grupos cuando sean 2 o más palabras y va a unir oraciones cuando cada una de estas oraciones tenga un verbo. Por ejemplo, mi mamá vino y se puso a cocinar, suponte.
Mi mamá vino es una oración, se puso a cocinar es otra oración. Y el y es el nexo. ¿Quedó claro? Bien. Morfológicamente son invariables, porque no tienen género ni número. Yo no puedo decir que y es femenino plural. No lo puedo decir, ¿sí? Bien. Ahora sí, alguien que me haga la actividad número 3 y terminamos, ¿sí? Para la clase que viene, anótenlo ahora, van a hacer la actividad que falta de las preposiciones que son, es la actividad número 4, que va a ser, que ustedes tienen que ver, depende, o sea, el uso de, digamos, de las preposiciones. Tienen dos oraciones ustedes, que una es la del crimen del padre Amaro y otra es la del voy por mi hijo. Tienen que hacer la actividad número 4, tienen que hacer la actividad del cuadro, que no me acuerdo si es la 5 o la 6, pero la tienen que hacer en donde tienen el grupo preposicional, si es modificador de un adjetivo, de un adverbio, de un sustantivo. Bien, la 5, entonces la 4 y la 5, y de la parte de las conjunciones tienen que hacer la actividad número 2, y creo que después tienen un cuadro en donde tienen que marcar los nexos coordinantes y los subordinantes, ¿sí? Les doy y les tiro una idea. Subordinantes porque se subordina y siempre es relativo. Si es relativo va a ser un pronombre relativo. Después lo vamos a ver bien en la unidad número 4 eso, ¿sí? Pero pongan como subordinantes el qué, ¿sí? Bien, en la actividad número 3, ¿alguien la hizo? ¿Alguien que la quiera leer? Yo las hice, pero no estoy muy segura de el ¿No? No grupo. hay drama, Barbie, Todo. no hay drama. Léelas y las hacemos juntas, ¿sí? A A ver, ver, la primera. se pelean como perro y gato, pero no pueden dejar de vivir juntos. Y es copulativa y puse como unión de palabras. Muy bien, porque une perro y gato. Y te falta una. ¿Cuál más hay ahí? Sí. Pe- Eh, ¿Sí? El pero, pero. ah, El pero es claro, adversativo. adversativa. ¿Qué Sí. está uniendo el pero? Oración. Muy bien, uniendo oraciones. La primera oración que une pero es se pelean como perro y gato, y la segunda no pueden dejar de vivir juntos. Muy bien, Barbie. Ah, bien. Entonces, en la primera oración tenemos una copulativa, que es el y, que une palabras como perro y gato, y el pero, que es Sí. adversativa, que une oraciones. Se pelean como perro y gato y no pueden dejar de vivir juntos. ¿Sí? Muy bien. A ver la dos. Los científicos aislaron el bacilo e investigan su virulencia. En puse como adversativa y une oraciones. Bien, es copulativa, une. Ah, Si sería adversativa, tendría que oponer, ¿sí? Entonces, es copulativa y une oraciones. Muy bien, ¿sí? sí. A ver la 3. Eh, Amaneció cálido pero nublado. Sin embargo, puse como adversativa. Iremos a las sierras. Y una Bien, oración. bien, tenés dos, tenés el pero y el sin embargo, son las dos adversativas. Entonces El sería pero, pero adversativa. Sí. ¿qué está uniendo el pero? Eh, ¿Grupo sería ahí? ¿O Palabras. Está uniendo palabras? cálido, pero nublado, ¿sí? Bien. Y el sin embargo, ¿qué está uniendo? Oración. Muy bien, amaneció cálido pero nublado, sin embargo iremos a las sierras. Muy bien. A ver el otro. Eh, Cumpleaños mi vecinito. No debemos si no sabemos si 11 o 12. No, no, ¿cuál era? El O, Si 11. ¿sí? Ah, Es O, no. el Ah, sí, sería es la disyuntiva. disyuntiva, Sí, ¿sí? Es una disyuntiva. disyuntiva y une palabras. Bien, une Y une palabras. palabras. Bien, la 5. Volvé pronto u otros ocuparán. Volvé pronto u otros ocuparán tu lugar. Puse como que une grupos y puse disyuntiva. Bien, es ¿Puede ser? disyuntivo pero une Porque oraciones. no Fíjate entendí que tenemos muy bien. en cada uno. Volvé pronto y en el otro es ocuparán tu lugar, ¿sí? Es disyuntivo, Ajá, está bien, pero oraciones. bien. El 6 con este calorcito ha brotado los lirios, las dalias y las azucenas. Y copulativa y una en palabras. No,
Está bien ¿Se me lo de escucha? pero unen. ¿No? ¿Qué había dicho yo si digo las gaseosas? Muy bien, Lucas. Un Unen grupo. las dalias y las azucenas son dos grupos Sí. nominales. Las dalias es el núcleo, las es determinante, y las azucenas, las es determinante, azucenas es el núcleo. Por ende, las dalias y las azucenas unen grupos. ¿Sí? Bien. La 7. Ah, bien. ¿Qué preferís? ¿Un vaso de vino o una gaseosa? Copulativa y una en palabras. Une grupos de nuevo, no está uniendo vino y una, está uniendo un vaso de vino o una gaseosa, y es disyuntiva el o U es disyuntiva, Ay, ¿sí? sí. Sí. Está bien, Ah, no te sí, preocupes. estoy leyendo más. Sí, sí. No, sí, sí. Bien. Bueno. ¿El 8? El aire suave y el perfume de las flores anticipan la primavera. Y puse como copulativa Bien, y y pensa, una oración. ¿qué une? Oraciones. ¿Estás segura? Hay dos verbos en el aire suave, ¿tiene un verbo? No, no, Entonces, ¿por qué me decís que una oración es? claro, sí. Son. Entonces une grupo. Ahí está, muy bien. Une grupos. El aire suave es un grupo y el perfume de las flores es otro grupo. ¿Sí? Sí, Bien. El 9. ajá, bien. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Puse como adversativa, no, ¿Por qué perdón, como adversativa? copulativa. Bien, bien. Y, El ni. no, ¿Y qué no, une? sí. Sí, como grupo, Une oraciones. Fíjate que tiene pica y quema. ¿Sí? Son dos verbos distintos. claro, Une oraciones. sí, sí, ¿Sí? Bien. ¿Y la 10? bien. No es tímido sino cobarde. ¿Qué une ese sino que es adversativo? Eh, Sería palabras, Muy no, bien. Palabras. A ver, chicos, voy a dejar en sí, claro esto porque veo que cuesta, ¿sí? Cuando une palabras sí, son palabras solas, como por ejemplo perro y gato. Cuando hablamos de grupos, hablamos de dos o más palabras sin verbo. Y cuando hablamos de oraciones, hablamos de dos o más palabras con verbo, ¿sí? ¿Quedó claro? Palabras, palabras solas. Grupos, palabras, dos o más palabras sin verbo. Oraciones, dos o más palabras con verbo, ¿sí? Bien, buenísimo entonces. Bueno, vamos a cortar acá entonces. Me alegro que hayan podido participar de esta clase hoy, espero que no haberla hecho tan densa. A veces lengua castellana no les gusta a todos. Pero bueno, vamos a ver que en la unidad número 4 y 5 les va a encantar y en la 3 se van a volver locos y capaz que me odien con los verbos. Pero bueno, tranqui, que la idea es que a ustedes les salga y puedan aprobar, ¿sí? Así que bueno, saben que estamos, cualquier cosa nos pueden preguntar por el WhatsApp a cualquiera de los administradores. Si es con respecto a lengua castellana o gramática del español, me pueden preguntar a mí. Soy experta en eso. No, mentira, no soy experta, pero soy estudiante de español, así que los puedo ayudar. Y si es con respecto al idioma extranjero, no me pidan a mí porque la verdad que no los voy a poder ayudar, ¿sí? Pero sí lo voy a poder ayudar el resto de mis compañeros. Gracias a todos, gracias, espero que me vaya bien también a mí. Y bueno, los veo la próxima clase el lunes, ¿sí? Éxitos a todos, chicos. Suerte, nos vemos.